Muy bien, pues tranquilidad, yo solamente voy a presentar a los ponentes y dirigir un poco el debate si hiciera falta. Se trataría de que diéramos precisamente un repaso a todas estas cuestiones que tienen que ver con los modelos de gobernanza colaborativa. Voy a presentar a los tres ponentes, aunque yo creo que los conocéis a varios de ellos tanto más que yo, y luego haré algunas preguntas para centrar el debate, para que tenemos un tiempo. Xavier, empiezo por la izquierda. Xavier Bandiarán es jefe de gabinete del diputado general de Guipúzcoa. Es un hombre ambivalente porque es un hombre que está en la política y en un cargo de esa responsabilidad, pero al mismo tiempo es un académico. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Deusto y doctor en Sociología, y cuenta con una amplia trayectoria en las dos cosas, ¿no? Fue profesor investigador visitante en el Kellogg College de la Universidad de Oxford, y desde el 2011, si no me equivoco, es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Julen Mendoza es alcalde del Ayuntamiento de Rentería, es licenciado en Derecho, diploma en posgrado de Relaciones Internacionales, y además de alcalde de Rentería desde 2011, ha sido presidente de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea y ha ejercido también como técnico de urbanismo en el Ayuntamiento de Pasaia y como abogado en temas de derechos humanos y de internacionales y de urbanismo. Doreen Grove, thank you for coming, welcome. Es directora de Gobierno Abierto del Gobierno de Escocia. Dirige la participación del Gobierno en la Alianza de Gobierno Abierto, tanto a nivel nacional como internacional. Ha trabajado también en la unidad de estrategia durante el periodo 2013-2014, y yo creo que eso le ha dado una gran experiencia durante estos años, y también en la reforma del Gobierno escocés en la actualidad. Quería plantearos tres preguntas si os sirven de orientación para vuestras intervenciones y luego la discusión posterior. Quería saber primero si nos podríais describir brevemente los componentes de vuestro modelo de gobernanza, cómo los coordináis, a qué capas de la sociedad llegáis, qué importancia dais al tejido social en la gobernanza colaborativa y particularmente a la colaboración individual, de qué manera integráis las buenas prácticas, qué países, regiones o municipios creéis que son modélicos, aparte de Euskadi y Escocia, a los que no vale mencionar, ya lo sabemos. Y sin más, os doy el turno de intervención. Empezamos por Doreen. Of course. Thank you very much. Like everyone, thank you very much for inviting me. It's such an interesting opportunity to learn from. One of the reasons that I became involved in open government is that opportunity to see how others do this. Government is not easy. It is something, sorry, I'm whistling at myself. Government is a necessity. And I liked all of your descriptions of government, but really I'm an archaeologist and historian, so long before I became involved in the workings of government, I was involved in how people see themselves. And I think it's really important to think why areas like the Basque Country and Scotland and other areas with a really strong identity are actually rather more comfortable about talking about how they fit into the world, and they have a kind of solid base. But back to your questions. Scotland has a very recent modern history as a separate parliament. We got our separate parliament back again. I am a historian. We had one 300 years ago, but we got it back 20 years ago this year, and made a very conscious effort to change the way we governed from the rest of the United Kingdom. We did a number of things in setting up the Parliament to get it
even 20 years ago, to think about how it worked with the people. So there was a petition system set up, and while it's not perfect, it actually is quite an interesting way of looking at it. There was very quickly a partnership way of working with the 32 local authorities in Scotland. So we had a single set of outcomes. And post the financial crash, we also developed what was called a National Performance Framework. And I'm going to wave this at you and I can show you it later. But fundamentally it is a way of looking at the outcomes that we want people in Scotland to understand and to value. And we've refreshed that recently, and I'll come back to it. It feels quite important that you can do two things, and one is look absolutely overall at the way that all of your structures are linked and connected, but also how that actually affects people's lives. So as a government, over the last number of years, we've done a number of things that are trying to set the conditions for how people become involved in the work of government. Necessarily, that's government doing it. So we've created something called a Community Empowerment Act, which enables people, or gives people the right to require local authorities to think about how they are involved, where they're involved in any important decision. We've done a number of things like setting out participatory budgeting. So all local authorities in Scotland now have to provide participatory budgeting for 1% of their budgets. For the last 4 or 5 years, we've been using the Open Government Partnership system, which we became involved in as one of the first pioneers, the non-state governments, to be involved in open government, because it helps you focus on the things that you need to do. So we have 5 commitments. And in our first plan, we were really clear that we needed to do the 2 bits, so that strategic thinking about what the levels of government are, but how they align with the Sustainable Development Goals, because absolutely they cover us all. And our political leader, our First Minister, Nicola Sturgeon, was one of the first international leaders to say, hell, you know, we've got poverty in Scotland. We will deal with this. This isn't about just international development. We will apply those social bonds to ourselves. So we have refreshed our national performance framework and aligned it with the Sustainable Development Goals. So we are now one of the very few countries in the world where you can look at the values that we expect of government. And I think you'll find them quite interesting. We say we are a society which treats all of our people with kindness, with dignity, with compassion, respect of the rule of law, and acts in an open and transparent way. We also actually managed to get the word love into our national performance framework, aspiring to have children grow up loved and safe. So what we are trying to do is recognize that government, as you said, can't do everything. We have less money. Trust in government has gone backwards around the world. We know that. So there is a real attempt to look at the renewal of governance. We have a piece of work happening at the moment to look at where decisions are taken, and trying to work with people to think about how democracy matters to them in their circumstance at all levels of government. We had our middle tier of local government taken away from us in 1975 before we had our parliament back. That actually made a very big difference. So for a lot of people, they will be very distant from their local government. There are areas of rural Scotland where you could be 100 miles from your nearest councillor.
That's quite unusual. And our government are very conscious that that's something they are trying to think about, how you put in place systems which don't add hugely to the burden of administration, but are genuinely thinking about what empowerment for people might mean. And alongside that, of course, our civil society is saying, bugger off and get out of the way, government, and just let us get on with things. So we're trying to look at it in all sorts of ways. Our current open government plan, and in a way it's a bit of a step back to your point on populism. Every time anybody mentions the word Brexit, I have to say, by the way, Scotland voted to stay in Europe, and very clearly voted to stay in Europe. But we have to accept where we are, and we have to ask why people voted, and not assume they're all wrong. That there is a set of questions that we all need to address. Has government got too big? Don't know. But what we're looking at is making sure that the information that our government gives out is accurate, is trustworthy, is clear, and is accessible in as many ways it can be. And in particular, Bill Clinton said it, it's the economy, stupid. So financial transparency is absolutely our core way of working at the moment. We're setting up a new exchequer. For the first time, we are now raising significant amount of our own tax. So for this year, rather than having a block grant from the UK government, just about half of it will come from Scottish taxes. So we are now both a tax and spend authority. That's making us grow up. It's making us be quite different in how we're dealing with it. But we're trying to set up our new exchequer in a way that recognizes we want people to understand the flows of money. Because unless you do, how can you possibly know what the routes to holding us to account are? We're using the open government process as a way of questioning that accountability. So our scrutiny bodies are part of it. The Audit Office and the Freedom of Information Commissioner are looking at how people hold public services to account. So we're trying to use the focus that being a member of Open Government Partnership gives us to learn from others. Your point on where else is doing it well. We're working on being a well-being economy government, and we're working with Costa Rica, New Zealand, Slovenia, and in participatory budgeting, we've been working through OGP with Mexico, with Madrid, with others. So it feels to me as if that collaboration is absolutely vital. If we don't learn, then we will all stay in our own little bubbles, and we'll end up with more Brexit and more horror. Thank you very much, Noreen. Xavier. Guztioi, eskerrik asko gonbidapenagatik. Saiatuko naiz labur adierazten zeintzuk diren gure oinarriak, hain zuzen ere gobernantza kolaboratiboaren aldeko apostua egiterako orduan, eta gero pixka bat, baita ere adierazten hori praktikan zertan eramaten dugunez. Guretzat badago oinarri bat oso importantea dana, eta da gizartea, herria. Ez dugu sinisten erakundeetatik bakarrik egin daitekeenik herri bat. Ezik eta herri bat bada bere baitan, eta herritarrek eta gizarte zibilak hartu behar du, hain zuzen ere, gobernantzaren lidergoa. Horrek ez du esan nahi erakunde publikoek erabat bigarren mailan gelditu behar dutenik, erakunde publikoek denak ordezkatzen gaituzte. Baina lehen Daniel esaten zuen moduan, autogobernuaren konzeptu importante bada. Eta herri batek bere buruaren jabe izan behar du, nahi balin badu aurrera egin eta herrigintza ondo antolatu. Alde hortatik, nik baieztapen polemiko bat egin nahi nuke. Uste dut lehenengo aldiz nire bizitzan. Baina egingo dut. Niretzako
ideologiarik, paradigmarik erosoena ezkerraren eta liberalismoaren aurrean da abertzaletasuna. Ez noski abertzaletasun eskluientea, ez noski abertzaletasun xenofoboa, ez noski abertzaletasun ultra eskuindar bat, baina bai egin zuzen ere, segurazki patriotismo hitzetik gertuago gelditzen den eta komunitate hitzetik gelditzen den herri bat. Eta nik hori diskutitzeko eta eztabaidatzeko gogoa daukat, hain zuzen ere abertzaletasunari olako erasoak egiten zaizkion garai hauetan. Guk sinisten dugu herrigintzan eta sinisten dugu empoderamentu propioan. Bigarren gauza bat, oso importantea, gaur Danielek esan duen hitzaldi asko gustatu zait, eta da hain zuzen ere gobernuak irrelevanteak bihurtzen ari garela. Hori esagerazio bat da, eta uste dut horrela dagoela adierazita, baino egia da hain zuzen ere azkenengo urteetan eta bereziki globalizazioaren testuinguruan gobernuak duten eraldaketarako gaitasuna erabat gutxiestua gelditu dela. Eta horrek ezinbestean behartzen gaitu espazio publikoaren eraketa, antolaketa eta transformazioa beste norbaitekin konpartitzea. Ez bakarrik erakunde publikoetatik egitea. Gu abiatu ginean etorkizun eraikiz bezalako programa batekin, bi oinarri hartu genituen nagusiki. Alde batetik, herritarrekin bat egiten ez balin badugu, herritarrek jaramonik egiten ez balin badugu kontutan hartzen herritarra ez daukagu zer eginik, legitimitaterik ez dugu izango, ez dugu konfiantzarik lortuko, eta bigarren elementua importantea da, ezinbestekoa da herritarren kezkak geure kezkak izatea. Eta batzuetan sistema politikoak bere superbibentziako kezkak jartzen ditu mahai gainean, eta ez horren beste, hain zuzen ere, herritarren kezkak. Eta mundu aldatzen ari da. Eta agenda berri bat daukagu hain zuzen ere, gure herrian, globalizazioaren testuinguruagatik, aldaketa klimatikoagatik, lan munduan ematen ari diren eraldaketagatik, eta orduan, alde batetik, bilatzen dugu modu bat harremantzeko, eta konfiantza eskuratzeko, eta beste alde batetik agenda horrekin konektatzeko, edo ez daukagu zer eginik. No voy a explicar el programa de Etorkizun Eraikiz, pero me voy a atener fundamentalmente a las preguntas que hacías, Daniel, porque me interesa muchísimo responder cuáles son las características de la gobernanza colaborativa al que nos adherimos, digamos, en la Diputación Foral de Guipúzcoa. La primera de ellas es, creo que la palabra colaboración, en el que nos sumamos absolutamente todos, queda excesivamente grande para describir la gobernanza colaborativa. Claro que queremos colaborar con el resto del sistema institucional, queremos colaborar con la sociedad civil, queremos colaborar internamente, cosa que no hacemos muy habitualmente también dentro de la propia praxis. Pero ¿qué significa exactamente la colaboración? Y desde mi punto de vista, la colaboración significa institucionalizar procesos de colaboración con agentes de generación de conocimiento, agentes de transformación y agentes receptores, digamos, de las políticas públicas. Y voy a repetir este concepto y lo voy a explicar porque me parece que es importante. En primer lugar, hay que establecer un sistema de colaboración con los agentes de transformación. Aquellos agentes de transformación que realmente están en la acción de transformar la sociedad, en el ámbito educativo, en el ámbito de las empresas, en el ámbito de la sociedad civil, en el ámbito, digamos, del mundo cultural, en el ámbito, cómo no, digamos, de la articulación de lo social. Agentes que transforman realmente el día a día. Y hay que establecer, más allá de las estructuras públicas, sistemas institucionalizados de relación para pensar en los diseños, pensar en la deliberación y también en una primera instancia de decisión, y luego volveré a ello. La segunda cuestión que me parece sustancial es tener una institucionalización, una colaboración institucionalizada con los agentes de generación de conocimiento, muy especialmente con la universidad, y básicamente por una razón, porque creemos que un mundo en transformación necesita de creación, necesita de nuevas perspectivas, necesita de poner
en cuestión los paradigmas que no nos han servido hasta ahora, una nueva mirada. De tal manera que incorporar a la deliberación pública a la universidad es un elemento absolutamente sustancial. Y en tercer lugar, pues como sucede hoy en la bibliografía empresarial, pues los clientes, ¿no? Que no son los ciudadanos. Los ciudadanos son algo más que clientes, evidentemente, pero necesitamos tener una relación, digamos, con la ciudadanía. Pero la ciudadanía tiene que ver el sentido de las cosas que hace. Y más allá, digamos, de una participación global en un proceso electoral, muchas de las cosas que se van haciendo en las políticas públicas, en el día a día, afectan a los ciudadanos. Y tenemos el deber, la obligación y la oportunidad de hacerles ver que tiene sentido su participación, que es, sin duda, un elemento sustancial. Por eso, cuando hablamos de gobernanza colaborativa, nosotros queremos insistir en la institucionalización de la colaboración a esos tres niveles. Otro de los grandes elementos, digamos, de la gobernanza colaborativa es, sin duda, el empoderamiento comunitario. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra que yo sienta que soy partícipe de una comunidad? De ahí mi afirmación de que el patriotismo, el nacionalismo, constituye una ideología, digamos, o un paradigma que da cuerpo, digamos, a esa vinculación, digamos, en términos de igualdad y de libertad del individuo con una determinada comunidad. Otra cosa distinta es que en ningún caso aceptaría yo la tesis de una comunidad étnica excluyente de otras comunidades en un contexto plural. Pero la necesidad de configurar una comunidad que dé sentido a mi pertenencia, eso es sustancial para el desarrollo humano y para el desarrollo de una comunidad. Los seres humanos somos seres sociales, somos seres que no somos individuos, sino somos seres individuales que pertenecemos a una determinada comunidad y hay que construir esa comunidad en términos de igualdad, en términos de pluralidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues sin duda deconstruyendo el sentido de la política desde las instituciones a la comunidad en su integralidad. Y este es un hecho que a mí me parece que es fundamental. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema democrático ha tenido en el mundo occidental el sistema democrático, es la pretensión de monopolizar el sentido, digamos, del patriotismo desde la estructura pública y de la estructuración propia normativa. Y a mí me parece que hay que hacer una especie de reapertura, digamos, para que podamos empoderar a la ciudadanía en términos muchísimo más democráticos. Me parece que este es un hecho fundamental. Y luego hay una cuestión final que me parece que es fundamental para articular la gobernanza colaborativa. Y hay que repensar, digamos, la relación intermediada de la ciudadanía con el hecho político a través de los partidos políticos. Los partidos políticos actuales, todos sin excepción, vivimos una crisis de sentido. Nos hemos encerrado en nuestros propios aparatos. Hemos perdido capacidad de diálogo con la sociedad. Hoy la sociedad entiende que los partidos políticos, los aparatos políticos, son agencias electorales para dar cuerpo a un escenario electoral en un momento determinado, pero no son agencias de intermediación real para articular el sistema democrático. Y esto es una crisis seria que tenemos que repensar. Tenemos que repensar cómo incorporamos a nueva gente a la política. Tenemos que repensar cómo abrimos los partidos a la sociedad. Tenemos que pensar cómo mandamos a la gente a casa ya de la política, ¿no? Entre los cuales me incluyo, pero hace falta una regeneración, ¿no? Porque el mayor problema, desde mi punto de vista, que tiene la política no es el de la corrupción, que siendo un problema importante, el mayor problema es el de la apertura y diálogo, capacidad de diálogo con la sociedad y la propia regeneración de la política. Por tanto, y a modo de resumen, yo insistiría en tres aspectos, luego tendremos ocasión de entrar en más cosas, insistiría en tres aspectos. Primero, gobernanza colaborativa, hay que institucionalizar los procesos, más allá de juntarnos en una especie de sala y deliberar y hablar, hay que institucionalizar esos procesos de gobernanza colaborativa, sin que eso implique sustituir a la democracia representativa.
No estamos hablando en sociedades complejas de modelos de democracia directa, sino de modelo de sociedad representada. En segundo lugar, hay que repensar, digamos, la política. Y en tercer lugar, hay que abordar un proceso de empoderamiento comunitario porque la globalización ha desestructurado la relación del individuo con el sistema político y sentimos que es fundamental que los individuos, la ciudadanía, sienta que es parte de una comunidad política y, como creo que habéis dicho antes también, la ciudadanía se tiene que hacer responsable también de la comunidad. Como todos nos hacemos responsables cuando estamos en nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos o cuando estamos en una empresa y nos dicen que la supervivencia de la empresa depende de todos nosotros. Bueno, pues la supervivencia de las futuras comunidades democráticas no solo depende de la representación política, de los representantes institucionales, sino depende fundamentalmente de todos. Es que ricasco, Xavier. Bueno, ¿y esto cómo se ve desde un ayuntamiento de una cierta magnitud como es Rentería, Julen? Bueno, egunon, guztioi eta lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapena egiteagatik, netzako ohore bat da, gaur mahai inguru hau konpartitzea Eskoziako adibide honekin edo Xabierrekin ezagutzen gerala eta netzako ohore handia dela berarekin egotea, edo nola ez, Daniel bezalako gai honetarako erudito batekin eretzako ohore bat da, eta zentzu batean errespeto ere sortzen dit horrelako gai bat hemen hitz egitea. Segurazki nahi tokatuko zait, esaten dezela, bajar más al barro, ez? Hemen hitz egiten ari gera termino oso generaletan, termino gobernantza maila handiagoetan, lurralde eremu zabalagoetan, eta nahi tokatzen zai geistea herrietan egiten den horretara eta herritarrekin egiten den horretara. Agian sortu dezakena da, hainbesteko atrakzioa sortzen ez duela, baina hori da guri tokatzen zaiguna eta ere iruditzen zaiguna importantea dela. Bueno, nik esango nuke hemen nahi du rekuperatu pixka bat hemen esan diren gauza batzuk. Segurazki kontestu honetan badirela ezaugarri berezi batzuk gertatzen ari direna. Batetik politikaren desakreditazio hori. Bizitzen agiri gera momentu bat non ez dago konfrontazio ideologikorik. Dago gure adversarioaren edo eliminazioa. Spektakulo fase batean gaude, momentu batean gaude, eskandalo faseetan gaude. Importanteagoa da jakitean horke atera duen master bat edo kolonia bat lapurtu dela denda batean, edo etxe bat erosi dela 6.000 euro kostatzen dituena, benetan gizarteari eragiten dion konfrontazio ideologiko hori baino importanteagoa da. Eta nik hor, usten dut, mea kulpa bat guk ardura politikoa dugunok asumitu behar dugula. Eta mea kulpa hori ez dut uste politika ondo egiten ari gerala. Eta ez dut uste ere politika ondo ez egite hori soilik Madrilen ematen dela. Usten dut hemen gaudenok ere politikaren beste kontzeptualizazio bat egiteeko hausnarketa egin behar dugu. Judizializazioetatik haratago eta usten dut denbora bat daramagula debate ideologikoak askotan galdu egiten direla, eta nik uste hori importantea dela. Eta beraz, nahi badugu benetan konfiantza eman herritarrei lehenik eta behin guk hasi behar du gauza beste modu batera egiten konfiantza hori herritarrek har dezaten. Ez da bakarriz instituzionalizazio prozesuak egiten dugun, baizik eta ze etika politika aplikatzen dugun gure egunerokotasunean, eta nik uste hori importantea dela. Bigarren elemento bat da pixkat irautza teknologikoa, eta irautza teknologikoa guztiok hartzen gaitu. Gaur egun importanteagoa da ia sareetan esaten dena, hausnarketa espazioetan esaten dena. Gaur hemen esaten dena, baina importanteagoa agian bihurtuko da, ondoren botatzen den txioa edo dena delakoa. Eta netzako horrek ere garrantzia bat badu, zaitik esaten da sare sozialekin eta demokratizatu egin dela, zentzu batean gizartea eta politika ere demokratizatu dela, eta nik zalantzan jartzen dut hori horrela denik egiten den moduan. Hau da, bizitzen agirera momentuan, nun norbera, individua,
exigentzietan sartzen da, sareetan mugitzen da exigentzien terminoetan, eta exigentzia horiek oso binbandoetakoa dira. Hau da, nik exigitzen diot instituzioen, nik exigitzen diot alderdi politikoen, baina nik ez dut asumitzen inungo ardurarik gizarte honetan. Eta hori da ere, bigarren ezaugarria niretzako gertatzen ari dena, eta usten duela, benetan, hausnarketa sakon bat egin behar dela, teknologia berriek hartzen ari diren espazioarekiko. Eta horren aurrean, zalantzari gabe sortzen ari dira erronka berriak, eta erronka berri horiek, aipatzen duen bezala Danielek ere ez, segurazki regimen autoritaristak edo autoritarismoak erresago erantzuten diote epe motzera, baina epe luzera ez. Eta horren aurrean zer? Horren aurrean demokrazia gehiago, segurazki, ez? Bueno, guk gure esperientziari lotuta, nik esango nuke, gobernantza kolaboratiboari dagokionean, gure esperientzia kontutan hartuta lau gobernantza kolaboratibo mota desberdin du itzazkegula, ez? Eta gutxenen bini, 2011an sartzen nahi zalkate, eta 2011etik honea egindako ibilbidean. Lehenik eta behin, eta segurazki zer ikusia, nik beste izen bat eman dio, gobernantza kolaboratibo estrategikoa, baina nahiko transformatzailearen, Xagerrek esaten zuen transformatzaile horren ezaugarriarekin zer ikusia handia duena. Guk egin genuen 2012an hasi genuen prozesu bat, 300 agentek parte hartu zutena, plan estrategiko bat, Errenteria 2025 deitzen zena marrazten zuena. Prozesu hori izan zen agente desberdina, agente kulturalak, agente ekonomikoak, agente sozialak, helburua zen ze herri mota aurkitu nahi dugun 2025 horretan. Baina prozesu horri batera beste prozesu estrategiko batzuk ere abiatu dira, Gaztediaren plan estrategikoa, edo baita ere oarsoaldean egin duen plan estrategikoa ere, edo bestelako plan estrategiko batzuk ere, ez? Horiek kokatzen ditut, pixka refleksio hausnarketa estrategikoak, luzera begirakoak eta transformatzaileak bihurtu daitezkenak edo bihurtu behar duten horiek. Eta horrek garrantzia berezia du, segurazki gaur egun dakagun gabezia handiena eta gizartearekin sortzen den gabezia handiena, eta horregatik gero gizartea ere edo gutxienez herritar batzuk heltzen dira postura pixka populistagoetara edo eskuin muturreko postura horietara eta da seguridade falta, herritarren seguridade falta. Seguridade falta horrek, lehen esan dudan bezala, zer ikusia du, handia du klase politikoak hartzen ari geran jarrerakin, baina baita ere du perspektiba faltarekin. Eta beraz, horrelako hausnarketa estrategikoa nik uste du perspektiba ematen dutela, irudikatzen dutela ze herri mota nahi dan, seguridade ematen dutela, eta segurazki gaur egun dakagun erronka handiena da gizarteari eta herritarrei seguridadea ematea. Badago gero bigarren gobernantza mota bat, eta da gobernantza kolaboratibo iraunkorra deitzen dio dana. Eta hor, dira aholku kontseiluak. Hau da, nola lortzen dugun, aholku kontseilu batzuk, entidade desberdinak edo herritarrak parte hartzen dutenak. Eta horiek permanenteki egiten dira. Guk 2011an 3 aholku kontseilu genitu, momentu honetan 9 aholku kontseilu ditugu, usten dugu hori importantea dela eta hori implementatzen ari gerala. Galdera bat zenea, kapa sozialetara, ze kapa sozialetara iristen den hori. La pregunta era también, ¿a qué capas sociales se llega mediante las diferentes políticas de gobernanza colaborativa que hemos podido desarrollar? Pues estas primeras dos gobernanzas, tipos de gobernanza, es decir, la gobernanza colaborativa estratégica y la gobernanza colaborativa permanente, lo que llegan es a un tipo de capa social, pues a esas entidades, o tienen que intentar en parte, aunque toque también otras capas sociales, a esas entidades que pueden llegar a ser transformadoras, que ayuden a la transformación, que ayuden a nuevas ideas y a la creación. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Pues después están otros dos tipos de gobernanza, ¿no? La gobernanza colaborativa también que responde a las necesidades básicas de la gente. Nosotros tenemos 15 barrios en nuestro municipio. Evidentemente hacemos muchas asambleas en los barrios, pero lo que sí hemos hecho, y creo que es un acierto, aunque seguramente en términos metodológicos de participación ciudadana se nos dirá que es un desastre, pero lo cierto es que hacemos cada 2 años una ronda por todos los barrios en el que reunimos alrededor de 1000 personas.
¿Esa ronda de barrios qué es? Pues simplemente es unas exigencias, unas peticiones que se realizan sin gran orden metodológico, vuelvo a insistir, sobre esas reuniones, pero también que son importantes porque en todo caso la gente sí que entiende que en cierta manera la institución les escucha en ese momento y se siente de alguna manera escuchada, que desde nuestro punto de vista es importante, y eso refleja otra capa de sociedad. Es diferente, no es la estratégica, no es la de transformación, es una capa de sociedad mucho, en cuanto a exigencias, mucho más simple, aunque básicas para el funcionamiento del municipio, ¿no? Pero que creo que eso también es importante, ¿no? Y después terminaría con una gobernanza colaborativa tipo orientada a los problemas, ¿no? Nosotros, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Y seguramente ese ejemplo tiene mucho que ver con los grandes retos que tenemos actualmente y con esto que de alguna manera está sobrevolando todo el tiempo esta tertulia y este debate y esta presentación, que son esas nuevas tendencias de extrema derecha, populistas, etcétera, etcétera, ¿no? Voy a poner un ejemplo claro de un problema que se nos ha generado, que no creo que sea un problema exclusivo de Rentería aquí, sino que es un problema generalizado, que es el de la seguridad, ¿no? La seguridad ciudadana. Y creo que se está extendiendo a una velocidad importante. Como decía, seguramente el autoritarismo tendrá respuestas muy sencillas para resolver ese problema de seguridad ciudadana. Y las respuestas muy sencillas pueden ser expulsión de inmigrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Esas serían, desde mi punto de vista, respuestas sencillas a corto plazo, porque a largo plazo tampoco resolvería el problema, ¿no? Pero eso es así, ¿no? ¿Nosotros qué podemos hacer en ese caso, ¿no? Bueno, pues efectivamente hemos llegado a un acuerdo entre todos los partidos políticos en un tema que es delicado y lo que hemos hecho es plantear un proceso de participación ciudadana donde vamos a reunir a agentes, tanto comerciantes, asociaciones de vecinos, deportivos, etcétera, etcétera. ¿Con qué objetivo? El objetivo es doble. Por una parte, para que la gente participe en las decisiones que se van a adoptar, pero también, por segundo, para que la gente asuma las decisiones que se están adoptando. Es decir, que los problemas que actualmente puede llegar a tener la sociedad no son exclusivas de la institución, que son problemas que nos afectan a todos y a todas. En ese sentido, cualquier proceso de estas características en el que hacemos partícipe a la gente en el propio proceso, lo que conlleva también es que la gente también asuma la responsabilidad en cuanto al colectivo de cómo resolvemos ese problema, ¿no? Yo diría que esas son las 4 tipos de gobernanzas que en nuestro caso hemos implementado y bueno, pues seguramente podríamos implementar más, pero bueno, que creo que han sido importantes. Y diría que estamos en un momento en el que estamos abriendo una nueva fase también, ¿no? Y seguramente muy circunstanciada por un edificio que en breve se va a abrir, que es el edificio Lecuona, ¿no? Que es una fábrica de creación. En torno a esa fábrica de creación, lo que se empieza a desarrollar es una idea de la mediación. Una idea de la mediación que tiene que ver con la cultura, pero la cultura en el sentido más amplio. Es decir, y yo ahí sí que coincido un poco la importancia de la colectividad, ¿no? No sé si tanto en términos abertzales, en términos patrióticos o en términos de colectivos. Es decir, es importante generar un sentimiento de colectividad y pertenencia a un colectivo. Y en nuestro caso creo que lo que hemos estado intentando durante estos 8 años es generar un sentimiento de pertenencia a un colectivo que lo hacemos entre todos y todas, ¿no? Y eso es importante. Bien, dicho eso, ¿qué plantea la mediación? Lo que plantea la mediación, más allá incluso de tener esos instrumentos que yo creo que pueden ser importantes, pero que también tienen sus propias carencias, de toma de decisiones, de participar en la toma de decisiones, existe otra parte y es la de construcción. ¿Cómo implicamos a la ciudadanía en la construcción de nuevos proyectos? Y eso es la mediación. ¿Cómo la administración pone los medios a su alcance para que la ciudadanía pueda desarrollar sus capacidades y desarrollar proyectos que puedan tener efectos sobre el tejido social de la sociedad? Y yo creo que eso es importante y eso seguramente es un cambio de paradigma también que desde mi punto de vista tenemos que abordar. Hori da pixka bat guk termino orokorretan egin duguna eta termino teoriko batetik praktiko batera pasatzeko ahalegin hori behintzat. Eskerrik asko, Julen. Bueno, yo creo que hemos tenido una observación desde 3 niveles de gobierno diferentes de una misma realidad, con un diagnóstico más o menos compartido en cuanto al tipo de problemas que tenemos. Seguramente
mayores discrepancias si fuéramos concretando las soluciones. Tenemos ahora un tiempo relativamente breve, antes del café, unos 10 minutos así, para, si no me dice la organización otra cosa, para la discusión, las preguntas, las observaciones, y yo pasaría la palabra ya al público para si hay alguna pregunta, y si no discutimos entre nosotros, que yo me estoy aguantando las ganas, pero en fin, no quiero abusar. ¿Alguien interviene? ¿No? ¿Queréis hacer alguna pregunta entre vosotros? One of the things that struck me as we were all talking is the issue. It's all about trust, whether it's the population trusting the government. But actually, one of the really interesting aspects is trust between levels of government. We have put in place a discussion with all of our local authorities. But I would say our way of working with the UK government isn't as smooth as that. Couldn't possibly comment. But I think we have to be honest that our own behaviours actually are part of the issue here. And the other big area, I think, for an audience like this to think about, it's not just social media, but actually media. Politicians, if they say, oh, well, I don't know the answer, I'm going to go and speak to the people, what they get is from the press, you mean you don't know the answers? Why would you need to do that? You're elected to make decisions. So I think it's a much broader debate that we all need to have. It is that level of trust. Administration has to happen. And it can be as small as you like and as local as you like, but it kind of has to happen. You said human beings are social creatures. We work together. That's why we're effective. And unless we do and have structures to do that we're comfortable with and confident are making them in the interests of the people, then you have problems, I think. Bueno, yo creo que aquí tenemos un caso muy ilustrativo de dos niveles de gobierno, incluso dos partidos diferentes, si no me equivoco, gobernando. Tal vez vosotros podríais decir cómo, si se puede decir aquí en público, cómo es la confianza entre el Ayuntamiento de Rentería y el Diputado General. Y si no se puede decir, pasamos a otra cosa. Bueno, you can all shoot me later. No es difícil tener una buena relación con el Ayuntamiento de Rentería, ¿no? No es muy difícil porque efectivamente es un ayuntamiento que tiene una visión y una apertura y una capacidad de diálogo permanente. Y obviamente en muchos aspectos coincidimos, en otros muchos aspectos seguramente no coincidiríamos, pero que en cualquier caso la relación con un líder como Julen Mendoza es relativamente fácil para una institución como la Diputación Foral de Guipúzcoa. Yo quiero decir algo sobre la confianza. Creo que la confianza tiene fundamentalmente dos grandes terrenos de juego. Un terreno de juego que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades y otro terreno de juego que tiene que ver con los valores y el sentido y la convergencia de las cosas que hacemos. Creo que para eso hay que generar interacción. Cuando rompemos espacios de interacción y no hay relación, no hay roce, no hay sostenibilidad de la relación, simplemente nos convertimos en individuos que pedimos, solicitamos derechos y solicitamos servicios. Mientras que cuando se genera espacios de interacción estables, en determinados contextos, múltiples contextos, sobre muchos temas, si esos espacios de interacción son sostenibles, generan procesos de autorresponsabilidad. Y a partir de esos procesos de autorresponsabilidad, es decir, yo soy parte de esto, tiene sentido que yo esté aquí y por lo tanto yo me responsabilizo también de lo que pasa aquí. Pero eso genera necesariamente procesos de interacción. Y desde la autorresponsabilidad, generar procesos de confianza es muchísimo más fácil. No una confianza ilimitada en hacer lo que haya que hacer, no. Una confianza con control,
con responsabilidad, ¿no? Siempre vigilante de la ciudadanía respecto al sistema institucional. Pero creo que hoy tenemos, en las sociedades individualistas, tenemos un reto, y es convertir, digamos, nuestros escenarios democráticos en grandes laboratorios de relación, permanente relación, ¿no? Sobre múltiples cosas para ir empoderando, digamos, la comunidad. Esto es algo teórico, pero en la medida en que llevamos a la práctica, y hay muchas experiencias en Rentería, en Escocia, en muchas partes del mundo hay muchas experiencias, se van generando procesos de autoempoderamiento que dotan de enorme calidad democrática a esos espacios de relación. Julen, ¿quieres decir algo? Que la relación... ¿Vas a contar tú la verdad o...? No, yo solamente parte de la verdad. Depende del departamento la relación mejor o peor. ¿Alguna cosa más? La organización me deja que pregunte. Sí, puedo preguntar alguna cosa. Bueno, vamos a ver. Aquí concretamente tenemos un ejemplo, y es que vamos a entrar ahora en un horizonte temporal que va a modificar todos los calendarios, varias elecciones, todas las elecciones prácticamente, la madre de las elecciones, el año 2019, que por otro lado tampoco es tan grave, porque es que estamos ya llevamos mucho tiempo practicando un tipo de cultura política, un tipo de prácticas políticas que realmente son estar en campaña continuamente, ¿no? Yo tengo la impresión de que en estos momentos es indiscernible el periodo de campaña del periodo de no campaña. O si uno mira los medios de comunicación nos informan de aquellos aspectos del gobierno que tienen que ver con el estar en campaña, es decir, la polarización, por ejemplo, ¿no? El hecho de informar tanto de aquellos elementos que polarizan significa que nos están informando del gobierno como si estuviéramos en campaña. Y los gobiernos también prestan más atención a la dimensión de campaña que a la dimensión propiamente de gobierno, que no sale casi a la luz, ¿no? Yo lo que os quería preguntar es, desde vuestros niveles y vuestra responsabilidad concreta, si veis que es posible en ese contexto de campaña electoral permanente mantener una cierta visión estratégica y mantener unas relaciones entre los agentes políticos que no sean solamente las de la pura competición, porque claro, en una campaña electoral yo compito y vamos a muerte porque tenemos unos espacios electorales, etcétera, ¿no? Y eso hace que exageremos incluso lo negativo del adversario, con el que, por cierto, luego tendremos que pactar, ¿no? A veces se habla de qué difícil es, o se dicen dos cosas al mismo tiempo contradictorias, ¿no? Estamos en un país en el que se ha fragmentado el voto y por tanto hay cada vez más fuerzas políticas, pero al mismo tiempo también se han polarizado, con lo cual la polarización hace imposible aquello que la fragmentación debería hacer necesario o está haciendo necesario, ¿no? Bueno, ¿cómo veis en este contexto? ¿Veis alguna posibilidad de mantener gobierno un poco protegido de la campaña, visión estratégica un poco protegido de la soflama y el ataque diario a través de los medios de comunicación? ¿Es eso posible o no? Bueno, yo voy a hablar, lo nuestro seguramente será el nivel más bajo en cuanto a presión de ese tipo, ¿vale? Porque normalmente lo local pues no estará tan sometida, aunque también está sometida. Yo cuando entré en el año 2011, lo que más me sorprendió es que de 4 años que teníamos de legislatura, al segundo año empezábamos en campaña ya. A mí eso me dejó un tanto sorprendido y dije, pues entonces solo tenemos 2 años prácticamente para llegar a acuerdos, porque el resto de los 2 años no hay posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? Pues para mí es bastante frustrante, lo digo personalmente, es bastante frustrante, quizás yo porque me ha tocado estar gobernando y no en la oposición, y seguramente sería mucho más duro estar en la oposición que gobernando, en ciertos términos, ¿no? Pero es verdad que es bastante frustrante, pero en todo caso yo sí creo que sí se puede mantener esa visión estratégica, y lo que yo sí creo también es que tendemos a, y vuelvo a insistir y seguramente retomaré la primera reflexión, ¿no? Es decir, parece que todo lo tenemos que hacer con la inmediatez. Es decir, parece que a todas las cuestiones tenemos que responderle incluso desde la inmediatez, y no tenemos prácticamente paciencia política para las cosas, ¿no? Pensando incluso que desde esa inmediatez se pueden dar respuesta, quiero decir,
una de las cosas que a mí también me deja sorprendido es cómo se pretende en el último año intentar dar una imagen de la que no se ha dado los 3 años anteriores. Es decir, cómo se pretende en campaña electoral hacer no sé qué, con no sé qué nerviosismos, cuando los 3 años anteriores pues la gente ya tiene una referencia de lo que has hecho o has dejado de hacer, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que un tanto de paciencia política también es necesaria y es por lo menos lo que a mí me suele ayudar en el sentido de, bueno, no entrar a esa vorágine de acusaciones constantes, etcétera, y continuar con una idea de, bueno, tenemos que desarrollar el municipio, tenemos que seguir haciendo proyectos y sobre todo tenemos que lanzar mensajes positivos a la ciudadanía para que la ciudadanía confíe en la institución. Yo creo que eso es lo importante. A partir de ahí tampoco te estoy respondiendo excesivamente, pero quiero decir que para mí sí es importante dentro de todo eso uno seguir con su dinámica y no caer en constantes confrontaciones y no caer tampoco en ese nerviosismo de la inmediatez y de la respuesta inmediata que creo que no nos está ayudando nada tampoco como sociedad. Dorin, en estos momentos en Reino Unido, en Escocia, con motivo del Brexit, todas estas urgencias os están permitiendo desarrollar visión estratégica o al revés, ¿no? It's doing both. And I know that's contrary, but in fact, it's setting the resolve of people in Scotland simply to get on with the business. The areas which are devolved to Scotland, we have a very clear plan, which is, and I mentioned it before, the National Performance Framework, which we very deliberately took to Parliament and it was unanimously passed. So how you deliver these outcomes over the next 10 years will depend on whichever party is in power. Because you could tackle poverty in a variety of ways. You could tackle building community capacity in a number of ways. Nonetheless, the long-term vision to try and reach the Sustainable Development Goals and check our performance. If you're not aligning your long-term vision with your spending decisions and the things that you're actually doing and delivering for people, and they cannot see that, then actually it's not surprising people don't trust us. So having a long-term vision that people can hold us to account for, because the National Performance Framework is live online and the indicators go up or down, so people can see whether or not we're meeting them. And the work that we're doing under Open Government this year to look at financial transparency, so that alignment makes sense, and they can see whether we're having to make decisions that aren't necessarily straightforwardly looking at delivering these. Politics will always get in the way of a straight line, but so it should. You know, there are a different set of views in any country. So that level of checks and balances, it's really important that participatory democracy is there to support representational democracy. It isn't one or the other. It feels really important that we have a long-term view of where you want to get to, and I absolutely agree with the gentleman before that the Sustainable Development Goals are it. I don't think they're a last-ditch attempt, and I think a lot of governments are doing them in the breach rather than actually thinking about what it is. But unless you have that long-term vision of where you want to go, you will keep doing the same again and again. You might do a bit more of it here or a bit more of it there. Unless you step back and say, well, actually, if we want to have a more equal society, we have to shift the balance. If you want to stop failure demand, whether it's around climate change or whether it's around social policy, you have to stop what you're doing and shift your investment way up the line so that you're not creating harm. So much of what most local authorities across Europe have to spend is to address failure demand, whether it's about waste or whether it's about policing and security. They're failures.
They're because people don't trust each other. They haven't got what they need. So trying to move spend in a way that you're looking at that long-term goal, but you're addressing real needs in the here and now and have structures to do that with people. So that there's a collaborative way of doing it. Xavier, ¿quieres decir alguna cosa? Sí, muy brevemente. Lo que quería decir es que hay, desde un punto de vista democrático, hoy la comunicación tiene un serio problema desde dos puntos de vista. Primero, la volatilidad electoral en el comportamiento electoral, y la segunda es la excesiva disociación que existe entre lo que hacemos en el día a día, lo que pensamos de manera sensata y las escenificaciones que producimos para intentar convencer al electorado. Esas dos disociaciones, de alguna forma, lo que hacen es distorsionar claramente la posibilidad de tener sosiego y tranquilidad para al mismo tiempo acordar. Hemos llevado la comunicación en estos tiempos a un extremo donde hay una especie de empobrecimiento del lenguaje, ya que la batalla es tan encarnizada, ¿no? Y entonces lo que nos puede suceder y el riesgo que puede suceder, y de hecho creo que va a suceder, es que al final lleguemos a un tipo de lenguaje de batalla que luego no permita, digamos, tener un diálogo con los otros, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado tanto, digamos, al eslogan, al titular, al insulto, ¿no? Para tener un impacto en un escenario además totalmente pluralizado de comunicación, que luego nos falta conceptos, lenguaje, digamos, para interactuar en términos de largo plazo. Ahí yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para salirnos, digamos, de ese esquema. Mientras yo estoy diciendo esto, luego voy a ir al despacho, ¿no? Le voy a llamar a Imanol, ¿no? Y nos vamos a sentar para decir, a ver cómo hacemos para rentabilizar esto o aquello o lo otro, ¿no? Todos vivimos esa esquizofrenia. Pero yo creo que al menos hay una cosa que hace que nos podamos proteger de esta situación, y es, primero, que la propia administración tenga un empoderamiento mayor en lo político. Es decir, que la política no solo sea cuestión de aquellos líderes políticos que actúan en la escena, sino que en la política haya más actores, ¿no?, que sean capaces de evitar, digamos, esa batalla electoral y de alguna forma entrar en otro tipo de diálogo y que nos condicionen a nosotros, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Lo que estamos viendo estos días, por ejemplo, el otro día veía yo el debate en el Congreso, ¿no? Da igual el partido político que sea, ¿no? Han llevado, digamos, la discusión política, digamos, a un paradigma tan pobre que ya desde esa discusión no puede salir, digamos, soluciones racionales para una sociedad compleja, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar algunas cosas. Sí, bueno, sí. Bai, no. Simplemente iba a decir que agradecer a los ponentes y decir que yo creo que hemos cumplido la función, espero que bien, ellos desde luego muy bien, yo espero que también bien, y el diputado general y el alcalde de Soria también, de enmarcar un poco lo que va a ser el contexto general de estas jornadas, que seguro que son muy fructíferas, y nada, pues es que ricasco. Y vamos al café.